Manuel González no ha abandonado GH Duo 4 por una bronca ni por una estrategia. Lo ha hecho en pleno directo porque literalmente se quedó sin ver nada durante una prueba de pimientos picantes en la casa de Tres Cantos. Lo que iba a ser un reto divertido para ganar la suite con agua caliente y comida abundante, terminó en susto, lágrimas en los ojos y una carrera urgente al baño. La mecánica era sencilla y cruel a la vez. Quien quisiera optar a la suite tenía que comerse pimientos muy picantes, en un contexto donde la mayoría de la casa vive casi a los supervivientes, con comida racionada y sin agua caliente, mientras solo la suite da acceso a ducha caliente ilimitada, gimnasio, vestidor y frigorífico lleno. Primero se lanzaron Sandra, Juanpi y Andrea, los tres de La Isla de las Tentaciones, sufriendo muchísimo. A Juanpi incluso le daban arcadas para poder tragar. Después llegó el turno del trío formado por Manuel, Gloria y Anita, también a punto de escupir, quejándose y aguantando como podían hasta acabar su pimiento. El problema vino cuando Manuel, con el picante ya por todas partes, se tocó la cara y los ojos con las manos impregnadas de capsaicina. En segundos, el ardor pasó a los ojos, empezó a picarle de forma salvaje y llegó a decir que no veía nada por momentos, hasta el punto de tener que abandonar el directo y salir corriendo al baño con permiso del súper para lavarse la cara. Anita fue la primera en intentar ayudarle, pero todos habían manipulado los pimientos y no podían tocarle sin empeorar la situación, mientras Antonio Canales y Jorge Javier avisaban al resto, que nadie se toque los ojos. Al cabo de un rato, Manu volvió ya recuperado, con la cara lavada y más tranquilo, explicando lo que había pasado. No veía porque me he tocado y me he pasado el picor a los ojos. Jorge Javier aprovechó para apuntar que, pese a las risas y las críticas en redes, los únicos que dan el callo y se arriesgan son los de la Isla de las Tentaciones, agradeciendo que se sometieran al reto en directo. El esfuerzo, además, tuvo premio. Tras superar el trance, Manuel acertó una pregunta de cultura general que acabó de rematar la prueba a su favor. Mientras tanto, el picante dejó en evidencia al resto de la casa. Carlos Lozano alegó prescripción médica para no comer picante, algo que el presentador matizó diciendo que no constaba nada así en sus pruebas, mientras que Carmen Borrego y Belén Rossi tenían indicado médicamente evitarlo y se negaron con rotundidad. Belén lo resumió con ironía: sabéis que no puedo comer picante, así que deduzco que no queréis que vaya a la suite. John, por el contrario, se vino arriba asegurando que se comía los 3 pimientos pero que no quería compartir la suite, a lo que Carmen le lanzó un dardo: la hamburguesa y la ropa sí que la tienes, ¿verdad? Comentario que Belén remató con un "qué buen compañero". Sonia Madoc y Cristina Piaget, vistas las consecuencias, recularon en seco: no me interesa tanto la suite, pensándolo bien. Incluso Antonio Canales, que se definió como experto en chiles, se echó atrás al notar el picor solo con olerlos, y su compañera Raquel Salazar recordó que tiene una úlcera de estómago que le impide probar algo así. El resultado: una prueba pensada para marcar diferencias entre quienes están dispuestos a sufrir por la suite y quienes no, un susto en directo con Manuel González prácticamente ciego durante unos minutos y una nueva confirmación de que GH Duo 4 quiere jugar al límite entre espectáculo y dureza en sus retos semanales. Y ahora que ya sabemos lo que pasó, toca profundizar en lo que esta prueba dice realmente sobre GH Duo 4 y sobre cómo están jugando esta edición. Porque lo que a primera vista parece un reto más, de esos que se hacen en directo para añadir emoción y generar momentos virales, en realidad esconde toda una estrategia de producción que marca el tono de esta temporada. Presión constante, desigualdad dentro de la casa y concursantes divididos entre los que están dispuestos a pasar por todo y los que prefieren mantenerse al margen aunque eso signifique vivir peor. La dinámica de la suite es el corazón de esta edición. No es solo una habitación bonita, es la diferencia entre vivir con cierta dignidad o vivir en modo supervivencia dentro de un reality de convivencia. Agua caliente limitada frente a duchas frías, frigorífico lleno frente a comida racionada, gimnasio y vestidor propios frente a espacios compartidos y limitados. Esa división artificial, diseñada por la producción, obliga a los concursantes a competir no solo por salvarse de la nominación o por ganar el programa, sino por tener condiciones mínimas de bienestar día a día. Y eso genera tensión desde el momento en que te levantas. Quien está en la suite vive de otra manera, come distinto, se ducha con calma, se siente privilegiado. Quien está fuera, sufre, pasa hambre, aguanta frío y empieza a ver a los de la suite con una mezcla de envidia y resentimiento. Jorge Javier lo había dejado claro en galas anteriores, cuando avisó: comeréis latas y sopa de sobre. Esa frase no era una exageración ni un recurso dramático, era literal. Y ahora, con la prueba de los pimientos, quedó claro que para escapar de ese menú de subsistencia hay que estar dispuesto a pasar por pruebas que no son solo difíciles,
son físicamente agresivas. Porque comerse pimientos extremadamente picantes no es una gracia, no es una broma, es someter al cuerpo a una reacción intensa que puede derivar en arcadas, dolor de estómago, ardor en boca y garganta durante horas, y como quedó demostrado con Manuel, riesgo real si te tocas los ojos o zonas sensibles sin darte cuenta. El trío formado por Sandra, Juanpi y Andrea fue el primero en lanzarse. Los tres vienen de La Isla de las Tentaciones, un formato donde la exposición emocional es brutal pero donde, al menos, las condiciones de vida son cómodas. Villa con piscina, comida abundante, camas grandes, ambiente tropical. En GH Dúo 4 están en el otro extremo. Encierro, escasez, frío y ahora también pimientos que te destrozan la boca. Los tres aguantaron, pero a costa de un sufrimiento evidente. Juanpi tuvo arcadas, intentó tragar varias veces sin conseguirlo del todo, con la cara descompuesta y la respiración entrecortada. Sandra y Andrea también lo pasaron mal, intentando disimular pero con los ojos llorosos y gestos de dolor claros. Ese esfuerzo conjunto, compartido por los tres, refuerza la percepción de que son los que juegan de verdad, los que no se esconden, los que están dispuestos a darlo todo aunque el precio sea alto. Después llegó el turno de Manuel, Gloria y Anita. Otro trío que también aceptó el reto, aunque con menos experiencia previa en realities extremos. Manuel es conocido por su paso por otros programas, pero no por ser alguien especialmente acostumbrado al sufrimiento físico en pantalla. Y ahí es donde vino el problema. Porque Manuel no solo se comió el pimiento, aguantó el picante como pudo, pero en mitad del caos se tocó la cara y los ojos. Un gesto automático, involuntario, el típico que haces cuando tienes las manos sucias pero tu cerebro no está pensando en eso porque está demasiado ocupado gestionando el dolor en la boca. Y ahí, en ese segundo de despiste, se le pasó el picante a los ojos. La capsaicina, que es el compuesto químico responsable del picor en los pimientos, es un irritante potente. Cuando entra en contacto con las mucosas de los ojos, genera una reacción inmediata. Ardor intenso, lagrimeo incontrolable, visión borrosa y, en casos extremos, incapacidad temporal para ver con claridad. Manuel vivió todo eso en directo. Empezó a decir que no veía, a frotarse instintivamente lo que solo empeoraba la situación, a moverse desorientado intentando encontrar alivio. Anita, que estaba cerca, corrió a ayudarle, pero también había tocado los pimientos y cualquier contacto con él podía empeorar las cosas. Ahí es donde la producción y el súper actuaron rápido, permitiéndole salir corriendo al baño para lavarse. Ese momento, captado en directo, es puro reality sin filtro. No hay guión que valga, no hay edición que suavice. Es un concursante sufriendo en tiempo real, con el presentador y el resto de la casa mirando, sin poder hacer mucho más que advertir al resto, que nadie se toque los ojos. Antonio Canales y Jorge Javier lo repitieron varias veces, conscientes de que si alguien más cometía el mismo error, la situación podía multiplicarse. Y en esos minutos de tensión, el tono del programa cambió. Ya no era solo entretenimiento, era responsabilidad de que nadie terminara realmente herido. Manuel volvió al cabo de un rato, con la cara lavada, los ojos todavía un poco rojos pero ya funcionales, y explicando con calma lo sucedido. No veía porque me he tocado y me he pasado el picor a los ojos. Su tono era tranquilo, casi disculpándose por haberse asustado, pero lo cierto es que lo que vivió fue real y justificado. Jorge Javier aprovechó ese momento para lanzar una defensa pública hacia los concursantes de La Isla de las Tentaciones, respondiendo a las críticas que suelen recibir en redes. Mucha gente meterse con ellos, pero los únicos que dan el callo y se arriesgan, los de La Isla de las Tentaciones. Esa frase no era casual. Era una forma de decirle al público que estos concursantes, vengan de donde vengan, están demostrando más compromiso y más valentía que muchos otros con nombres más consolidados que se niegan a participar en las pruebas. Y en ese punto llegó la parte más reveladora de la prueba. ¿Quiénes dijeron que no y por qué? Carlos Lozano, veterano de realities, alegó prescripción médica para no comer picante. Jorge Javier, sin pelos en la lengua, matizó en directo que no constaba ninguna indicación médica en sus pruebas previas, dejando en el aire la duda de si era una excusa o una realidad no documentada. Carmen Borrego y Belén Ro, en cambio, sí tenían contraindicaciones médicas reales y se negaron rotundamente a participar. Belén lo expresó con una mezcla de ironía y reproche. Sabéis que no puedo comer picante, así que deduzco que no queréis que vaya a la suite. Esa frase encierra una lectura más profunda. La sensación de que la producción diseña pruebas sabiendo que ciertos concursantes no podrán participar, perpetuando una división interna entre los que tienen acceso a todo y los que quedan relegados. Ion, por su parte,
protagonizó uno de los momentos más comentados de la prueba. Aseguró que se comería los 3 pimientos, pero que no quería compartir la suite. Esa declaración, hecha en tono desafiante, generó reacciones inmediatas. Carmen Borrego le lanzó un dardo directo. La hamburguesa y la ropa sí que la tienes, ¿verdad? En una sola frase, Carmen estaba recordando que Jon se había aceptado beneficios de otros concursantes en momentos anteriores, pero ahora se negaba a compartir cuando era él quien tenía algo que ofrecer. Belén remató el comentario con un escueto "qué buen compañero", cargado de sarcasmo. Ese cruce verbal es exactamente el tipo de fricción que la producción busca. Tensiones que no vienen de broncas inventadas, sino de decisiones egoístas que exponen la verdadera personalidad de cada uno. Sonia Madoc y Cristina Piaget, las 2 estrategas de la casa, optaron por el camino más inteligente desde el punto de vista del juego largo. Recularon. No me interesa tanto la suite, pensándolo bien, dijeron ambas casi al unísono. Esa decisión no es cobardía, es cálculo. Ambas entendieron que sufrir en directo por un premio temporal no valía la pena si el coste era quedar expuestas físicamente o generar un momento de debilidad que luego pudiera usarse en su contra. Prefirieron mantenerse al margen, ahorrar energía y dejar que otros se quemaran. Antonio Canales, que se había presentado como experto en chiles, también dio marcha atrás. Explicó que solo con tocar los pimientos frescos y oler sus manos ya se le habían enchilado la lengua y los labios. Esa reacción, viniendo de alguien que se suponía conocedor del tema, dejaba claro el nivel extremo de picante que tenían esos pimientos. No eran jalapeños de supermercado, eran variedades diseñadas para provocar sufrimiento. Raquel Salazar, su compañera de dúo, también se negó alegando una úlcera de estómago. En su caso, la razón médica era clara y comprensible, pero el resultado era el mismo: otro nombre fuera de la competición por la suite. Al final, el balance de la prueba fue revelador. De todos los concursantes, solo un puñado estuvo dispuesto a jugársela: Sandra, Juanpi, Andrea, Manuel, Gloria y Anita. 6 de más de una docena. El resto, por razones médicas, estratégicas o de puro instinto de conservación, se mantuvieron al margen. Y esa división marca el mapa de poder en la casa. Los que participaron refuerzan su imagen de valientes, de comprometidos, de los que dan contenido. Los que no, quedan marcados como los cómodos, los que prefieren pasar desapercibidos, los que no arriesgan. Y en GH Dúo 4, donde la audiencia vota en función de quién le aporta más, esa diferencia puede ser determinante. Porque el público perdona muchas cosas, perdona estrategias, perdona incluso traiciones, pero no perdona la pasividad. Y quedarse fuera de una prueba así, aunque sea por motivos justificados, siempre deja una marca. Lo más interesante de esta prueba no es solo lo que pasó en directo, sino lo que va a pasar después. Porque Manuel, aunque se recuperó rápido, ha vivido un momento de vulnerabilidad en cámara que va a quedar grabado. Anita, que corrió a ayudarle, suma puntos de empatía. Sandra, Juanpi y Andrea refuerzan su imagen de trío que juega duro. Y el resto, cada uno con su excusa, queda en una posición más cómoda pero también más débil de cara al público. La suite, que era el premio de la prueba, sigue siendo el espacio de privilegio que marca las diferencias dentro de la casa. Y cada semana que pasa, la competencia por entrar ahí se vuelve más feroz, más sucia, más desesperada. Porque no es solo comodidad, es estatus. Es poder decir: yo estoy aquí arriba y tú ahí abajo. Y esa sensación, en un encierro de semanas, es adictiva. Así que esta prueba de los pimientos no fue un momento aislado, fue una declaración de intenciones de GH Dúo 4. Si quieres vivir bien aquí dentro, vas a tener que sufrir por ello. Y si no estás dispuesta a sufrir, vas a tener que aceptar que otros van a vivir mejor que tú. Y esa desigualdad, mantenida semana tras semana, es la gasolina que alimenta el conflicto, las broncas, las envidias, y al final, el contenido que mantiene el programa en el aire.